Bienvenidos a su programa Se Vale Vivir. Hoy estamos con un personaje guatemalteco que ha servido de ejemplo para muchas mujeres de Guatemala. Hoy nos encontramos con la doctora Rigoberta Menchú. Bienvenida, doctora, a nuestro programa Se Vale Vivir y gracias por recibirnos en su hogar, ¿verdad? No, muchas gracias a ustedes y sobre todo al programa que tiene un título muy hermoso, ¿verdad? Muy invitadora a ser feliz, Se Vale Vivir. Y sobre todo saludar a toda la gente que nos ve desde las comunidades, las cooperativas, la gente que lo queremos mucho, ¿verdad? Yo pienso que cada vez que hablamos de Guatemala, pues hablamos de ese pueblo humilde que trabaja todos los días. Pues muchos saludos para cada uno de ellos, de ustedes, y gracias por la oportunidad. Bueno, gracias. Hoy vamos a estar tocando el tema de las mujeres exitosas en Guatemala. Cuando hablamos de mujeres exitosas, me gustaría, doctora, que pudiera usted definir cómo es que usted le da la definición al éxito aquí en Guatemala. Para mí el éxito es ser feliz. Yo creo que en cualquier lado donde estemos, independientemente del título que ostentamos, independientemente también de los bienes que poseemos, la felicidad es algo fundamental. La felicidad es tan grande que te hace vivir una vida de equilibrios. Cuando uno está enfermo, se siente la tristeza muy lejos. Cuando uno está peleándose, quizá con su pareja, quizá con su hijo, con sus hijos, se siente la enfermedad espiritual. Y por lo tanto el éxito es cuando uno tiene una vida tranquila, feliz, pasándola bien. Ese es para mí el éxito. Bueno, como estamos hablando de las mujeres, ¿verdad? Me gustaría, lastimosamente nosotros vivimos en un país donde sabemos pues que se ha dado mucho lo que es el machismo, la discriminación hacia las mujeres, ¿verdad? Me gustaría tal vez que usted nos describiera un poco, yo creo que esos han sido como unos stop o como algunos momentos donde las mujeres se han detenido para poder sobresalir. ¿Usted le ha tocado vivir con estos temas tan interesantes, pues? Sí, realmente a mí me ha tocado de todo. Primero nací en una aldea muy lejos. Caminábamos nosotros 9 horas a pie para llegar al pueblo de Uspantán. Cargábamos jutes, cargábamos hierbas y todo lo que se produjera en la montaña a vender en el pueblo. Y luego pues en mi casa éramos muchos hermanos y mi padre trabajaba tanto para mantenernos, pero lo más importante quizá de mi vida fue el dolor. Yo he sufrido el dolor y el sufrimiento. El dolor porque nosotros nacimos en una comunidad donde no había medicina, no había farmacia, no había hospital, y cualquier cosa que pasara tendríamos que venir lejos, hasta la cabecera de Santa Cruz, Quiché, pero también perdí a mis padres. Quizá que esto es lo más terrible, el sufrimiento por un ser querido. Toda mi familia fue perseguido. La mayoría de mi familia fue luchadora por la tierra, fue luchadora por sacar adelante la comunidad. Mi padre, podría decir, un cooperativista extraordinario, porque mi padre buscaba semilla de naranja, de manzanas, de semilla de papa, semilla de fresas, de lo que encontrara para poder sembrar allá y tratar de producir. Entonces mi papá buscó muchos caminos, pero un día llegó la guerra y un día ellos fueron asesinados, quemados vivos. Toda esa situación es tan dolorosa. Y el segundo dolor que yo viví fue tener que salir de Guatemala, ir a México, a vivir en México, sin casa, sin rumbo. Así que viví muchos años, más de 10 años, en México como caminando de un lado a otro. Iba a la casa de las monjas, iba
a parroquias, iba a cualquier lado para poder comer, ofrecer mi apoyo, trabajar, y aprendí muchas cosas, pero ese exilio que cargas es tan doloroso que cuando uno va solo y quiere vivir en otro país, pues es hermoso, porque uno piensa qué país es y cómo le gustaría vivir en otro lado, que también me ha tocado, o sea, me ha tocado ir a algún otro país del planeta y decir, no salgo de aquí, me quedo aquí, me gusta su gente, me gusta su naturaleza, me gusta todo, me quedo y ya no regreso. Pero claro, me arrepiento al día siguiente, ¿verdad? Y por eso volví. Pero me tocó de todo y triunfar, creo que depende mucho de cómo uno participa. Nunca dejé de participar en las actividades comunitarias, en las actividades formativas, en los cursos, en los talleres, que me dé conocimientos. Nunca dejé de participar. Y yo siempre dije que una mujer puede salir adelante si tiene autoestima. Y yo vigilé mi autoestima. Había momentos que estaba muy aplastada, con mucha tristeza, pero digo, no, me levanto, me voy, necesito luz, y creo que la luz que uno busca es una luz que dan otras personas que están haciendo cosas buenas, y siempre busqué esa parte. Por eso yo no sentía a qué horas salí adelante. Con todo, tengo varios doctorados. Algunos de mis doctorados pues es porque agarré un tema y, por ejemplo, trabajé mucho lo que sería el humanismo, ¿no? Como el ser humano somos iguales en África, en Asia, tenemos las mismas características, nos cambian los idiomas, nos cambia el color, nos cambia a veces el olor. Los seres humanos tenemos olores de acuerdo al lugar donde venimos, pero el ser humano es algo tan extraordinario en todas partes. Entonces yo empecé a trabajar todo esto. ¿Por qué somos infelices? ¿Por qué necesitamos cosas materiales en exceso para sentirnos bien? Y bueno, no me di cuenta a qué horas traspasé una frontera a otra frontera, es decir, las fronteras culturales de nuestro país, que es tan profundo, tan grande, tan bello. Guatemala no se compara con ningún país del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos volcanes, tenemos ríos, tenemos tanta riqueza. Pero yo creo que el éxito es cuando uno está bien con lo que hace. Nunca pensé que me iban a dar el premio Nobel, por ejemplo. Yo, si hubiera pensado, tal vez me hubiera vuelto mezquina, tal vez me hubiera impuesto un tamaño pequeño. Pero yo pensé vivir y vivir, aprovechar los años de mi vida. Canciones románticas me ayudaron muchísimo. Quiero tener 1 millón de amigos, de Roberto Carlos, de Mercedes Sosa, Gracias a la vida, y canciones que a mí me hicieron salir adelante también. Yo creo que motivación necesitamos. Y luego todas las adversidades se vencen, menos la muerte. Porque cuando tú estás cerca de la muerte, quisieras vivir más. Quisieras hacer lo imposible para que te alarguen un poquito más la vida. Pero cuando uno está bien, no hace posible por vivir una vida alargada en un día. Entonces yo tengo una filosofía de la vida muy pragmática. Muchas personas me decían, ¿qué eres tú? ¿De izquierda o de derecha? Y yo les digo, yo solo sé que hay camino adelante, hay camino atrás, hay camino a los lados, hay camino arriba porque creemos que somos seres espirituales, y hay camino en la tierra. Así que no me obliguen a estar en una. Quisiera estar en todas las áreas que la vida me permite vivir y disfrutarla. Entonces no sentía que ahora escribí varios libros de cuentos. Yo tengo libros de cuentos infantiles,
Ojalá que pronto tengamos la oportunidad de publicar 3 de mis libros con Piedra Santa para las escuelas. No sé cuándo escribí poemas, no sé cuándo escribí prólogos de muchos libros, y empecé a escribir. Pero yo no soy una intelectual escritora con un escritorio, unas gafas, sino yo camino, trabajo, vengo, voy. Pero eso es la gana que el ser humano le mete a su propia vida y la creatividad. Los jóvenes de ahora se van por un camino y a veces no miran a los lados, pero hay tantas oportunidades que aprovechar. O sea, yo no soy una mujer quejosa, no soy víctima. Yo siempre les digo qué maravilla sentirse triunfante en la vida, porque yo he tenido el privilegio de triunfar. Tengo 2 hijos. Murió uno de mis hijos. La muerte de mis hijos fue doloroso, duro, porque yo decía, ¿por qué? ¿Por qué otra vez yo pierdo algo tan grande para mí? Y se me llevó todo, mi hijo último. Pero tengo uno, y ¿por qué no hacerle de mi hijo un ser social, un ser espiritual y un ser material? Mi hijo no le debe faltar comida, no le debe faltar pueblo, ¿verdad? Tiene que estar en su pueblo, y no le debe faltar fe, tiene que creer en el más allá, creer en la vida. Entonces, creo que depende de nosotros qué sufrimiento, qué no. Yo por lo menos nunca podría vivir con una pareja violador, ¿no? Por eso cuando decimos el machismo porque en alguna manera lo elegimos. Si yo vivo con mi esposo, es porque mi esposo es mi complemento, es porque me ayuda, es porque me comprende, es porque me hace posible soñar mis proyectos y los suyos. Y si él me aguanta es porque le sirvo en su vida, ¿verdad? Esa dualidad de la vida. Pero si hubiera un marido que entra borracho y que me pegue, y yo no aguantaría simplemente. Por eso la gente tiene miedo a la libertad, porque ser libre significa ejercer plenamente tus derechos, ¿verdad? Pero en fin, yo creo que cada quien podemos elegir un camino. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos.